quienes nos acompañan en este 19º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe, Gastronomía y Trazabilidad del Campo a tu Mesa, le doy la más cordial bienvenida a nuestros investigadores. Tengo el gusto de presentarles a las y los ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde distintos enfoques. En esta ocasión nos acompaña los estudiantes de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, David Ramírez Sánchez y Rodolfo Ortiz Alonso, dirigidos por la doctora Abigail Reyes Munguía, la estudiante Irene Castillo Aguilar del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro Sor Juana, y los doctores, el doctor Carlos Mario Amaya Molinar y la doctora Leticia Bringa Rábago de la Universidad de Colima y del Colegio de la Frontera Norte, respectivamente. Bueno, a continuación describiré brevemente la dinámica con la que se lleva a cabo la siguiente mesa. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. Invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestros ponentes a través de este chat. Les pido por favor que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para canalizarlas de forma correcta. Al finalizar todas las preguntas contaremos con un espacio de 20 minutos para una ronda de preguntas y respuestas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de responder una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Con esto invito al primer ponente, que son los estudiantes David Ramírez y Rodolfo Ortiz de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, quien nos presentarán los resultados de su investigación realizada en colaboración con la doctora Abigail Reyes Munguía, con la ponencia denominada Caracterización de plantas comestibles de la Huasteca Potosina, flor de calabaza y verdolaga. Ok, ¿ya está viendo perfectamente? Sí, ya solo... Ahí está, listo. Ok. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es David Ramírez Sánchez. Y mi nombre es Rodolfo Ortiz Alonso. Somos alumnos de la licenciatura de Bioquímica, el 7º semestre. Y como mencionaron, venimos con el tema de la caracterización de plantas comestibles de la Huasteca Potosina, flor de calabaza, Cucurbita spp, y verdolaga, Portuaca oleracea. Bueno, comencemos. La flor de calabaza y verdolaga forma parte de una alimentación tradicional en diversas regiones. En nuestra localidad es un platillo muy común utilizarlo, ¿verdad? La flor de calabaza suele considerarse un desecho subproducto de la industria agrícola, con excepciones como países como en México o la India, donde es aprovechado en la gastronomía en diversos platillos. Por su parte, la verdolaga siempre se cataloga como una hierba mala o maleza, pese a un valor nutritivo muy alto. Ambas plantas tienen diversos compuestos bioactivos, entre los que destacan los polifenoles y flavonoides, responsables de una capacidad antioxidante. Y el presente estudio tiene como propósito caracterizar la flor de calabaza y la planta de verdolaga para un fin de un alimento funcional a gran escala. En la justificación, como mencionamos, estos tienen compuestos bioactivos, como el flavonoides y polifenoles, y pueden producir un alimento funcional a gran escala. Característica de materias primas ideales para el desarrollo funcionales con aplicaciones en la gastronomía. El aprovechamiento de la verdolaga y flor de calabaza representa una oportunidad para lo mencionado. Lugar de obtención de la materia prima. Bueno, la flor de calabaza y verdolaga fueron adquiridos en el mercado local de Ciudad Valles, en el Gonzalo N. Santos. Y debido a la irregularidad de que el producto se presentaba en el mercado, pues se fue desarrollando la metodología, ya que en algunos momentos sí había abundancia y en algunos momentos sí escaseaba. Bueno, en la metodología, primero, pues la adquisición del producto, pues como mencioné, fue en el mercado. En la selección y limpieza, pues detectamos flores o pétalos que no nos agradaban y que podían ser un problema con una enzima, y buscamos limpiar de alguna impureza que tuvieran.
se hizo una obtención del extracto con un extracto hidroalcohólico, se hicieron los análisis físico-químicos y ya posteriormente se detectó la capacidad antioxidante, que es una de las cosas principales que nos interesan. En el análisis físico-químico, pues se hizo determinación de humedad por secado en estufa, determinación de cenizas en mufla, cálculos de azúcares totales, reductores y no reductores por el método de Felding-Soxler, determinación de pH utilizando un potenciómetro, determinación de sólidos solubles, determinación de ácido ascórbico y determinación de acidez titulable. Bueno, para la extracción por maceración se seleccionaron flores y tallos con un buen tamaño, color uniforme y sin defectos, como había mencionado, o sea, que estén perfectamente. Se hizo un escaldado en agua a una temperatura de 85 grados centígrados por unos 10 segundos, esto para inhibir la enzima peroxidasa. Después hizo la disminución de la temperatura con agua fría para evitar la cocción completa de la flor y de la planta. Y se hizo una sumersión en una mezcla hidroalcohólica utilizando etanol al 80% en relación 1:4. Dejamos reposar 48 horas. Finalmente se hizo una filtración y ya el extracto se refrigeró. Bueno, para determinar la capacidad antioxidante, se determinaron los polifenoles por el método de Pauling Siocaltium, determinación de flavonoides por el método de cloruro de aluminio y el método de PPH. Pues bueno, ahora pasando a lo que vienen siendo los resultados obtenidos de la investigación, aquí podemos ver que dividimos en dos partes, uno los físico-químicos y otro los proximales. Para comenzar con los físico-químicos de la hoja y el tallo de la verdolaga, pues bueno, esta para empezar se realizó en extracción e infusión. Aquí obtuvimos valores de pH de la hoja fresca de un 5.5 y el tallo de un 4.5. ¿Esto qué nos quiere referir? A que la planta presenta un pH más ligado hacia lo que viene siendo lo ácido, y esto le ayuda como tal a la planta a proteger los antioxidantes sensibles. Sólidos solubles tenía una cantidad de 0.5 y 0.9 para tallo y para hoja respectivamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Y es que la planta presenta una baja concentración de carbohidratos disueltos. Esto es algo muy importante en la planta, puesto que nos menciona que esta misma tiene una cantidad de azúcares muy baja, lo cual, pues bueno, es muy útil para personas diabéticas o personas con problemas de azúcar. Con la acidez de la planta obtuvimos unos valores de 0.5 y 0.70 respectivamente para tallo y para hoja. En estas nos quiere mencionar que hay una baja concentración de ácidos orgánicos libres en nuestra planta. Para el ácido ascórbico o vitamina C también conocida, tuvimos valores de 1.5 tanto para hoja como para tallo. Y esto es algo malo, podemos decirlo, porque son un valor muy bajo esperado que la planta contenga, pues de esto. Para nuestros valores proximales, como sabemos, mencionamos, tenemos un 94.39 y un 94.95, tanto para hoja y como para tallo. Esto nos quiere decir que la planta contiene una alta humedad y pues bueno, una alta cantidad de agua, lo cual se espera de plantas frescas, y esto pues va a favorecer las reacciones enzimáticas de estas mismas. La cantidad de cenizas obtenidas es de un 0.071 y un 0.11 para hoja y para tallo respectivamente. Esto nos dice que la planta contiene un mínimo contenido de minerales residuales en este mismo. Ahora, pasando a los valores físico-químicos de la flor de calabaza, esta se hizo en una extracción hidroalcohólica. Para esto obtuvimos un pH. Aquí, bueno, cabe aclarar que solo se analizaron lo que viene siendo el pétalo de los compuestos de la planta. Sólidos solubles de 0.83, lo cual, pues igual que la verdolaga, nos indica una baja concentración de carbohidratos disueltos en esta misma. Una acidez de 0.1, lo cual, pues bueno, es muy baja. Nos menciona que la planta tiene muy baja concentración de ácidos orgánicos en esta misma. Y el ácido ascórbico tiene un 2.1% de ácido ascórbico en esta misma, lo cual, bueno, es un valor un poco elevado o bueno, y nos indica una capacidad antioxidante buena de la planta, los cual posteriormente se mencionará. Ahora, en valores proximales, la planta obtuvo un 93.89 en humedad, lo cual, igual que la verdolaga, es una cantidad alta, y bueno, esto igual va a favorecer las reacciones enzimáticas que pueda presentar la propia planta. Y
las cenizas, un porcentaje de cenizas de 0.58, lo cual, bueno, es una cantidad mínima de contenido de minerales en estas. Ahora, pasando a lo que quizás vendría siendo lo más importante de la investigación, es los compuestos bioactivos que encontramos tanto en hoja y tallo de la verdolaga. Aquí se realizaron pruebas para polifenoles, flavonoides, clorofila A, B y carotenoides, de los cuales quizás podemos mencionar los más importantes, los polifenoles y flavonoides, donde obtuvimos valores de 46.89 miligramos de ácido gálico sobre mililitro, un 36.3 de miligramos de miliequivalentes de ácido gálico sobre mililitro para el tallo, y unos flavonoides de 87.9 miliequivalentes de catequina sobre litros, y 37.8 miliequivalentes de catequina sobre litros para los flavonoides en el tallo de la verdolaga. De clorofilas obtuvimos 11.02 microgramos sobre mililitros para la infusión de la hoja fresca, un 5.748 microgramos sobre mililitros para el tallo de la verdolaga, un 5.682 microgramos sobre mililitros de clorofila beta para la hoja fresca, y un 1.838 microgramos sobre mililitros para el tallo de la verdolaga. El contenido de carotenoides de 1.675 microgramos sobre mililitros para la hoja fresca y un 0.991 microgramos sobre mililitros para los carotenoides en el tallo. Pues bueno, aquí hay una pequeña explicación, es que los polifenoles, flavonoides, clorofilas y carotenoides que se encuentran presentes en la planta, bueno, siendo mayores en la hoja, cabe aclarar, pues bueno, son compuestos antioxidantes, los cuales estos van a tener un beneficio para la salud, puesto que estos nos van a ayudar a combatir lo que vienen siendo los radicales libres presentes en el cuerpo. En los compuestos bioactivos de la flor de calabaza, se obtuvo sobre mililitro, en flavonoides 184.61, en clorofila A 2.984, en clorofila B 1.218 y en carotenoides 3.669. Estos compuestos son considerados antioxidantes y son muy beneficiarios para la salud, por eso es la implicación en un alimento funcional. Bueno, aquí podemos ver la prueba de DPPH que se realizaron a las dos plantas. Y bueno, comenzando con que la prueba de DPPH que va a hacer es que va a medir la cantidad de antioxidantes de los extractos realizados, evaluando su habilidad para poder neutralizar los radicales libres del compuesto. Y podemos ver en esta gráfica cómo la hoja de verdolaga fue la que obtuvo un mayor porcentaje de inhibición de esta, teniendo un valor de 89.86 de inhibición. El tallo de la misma verdolaga, un 87.52%, y la flor de calabaza, un 46.84% de inhibición, confirmándonos que la verdolaga posee un poder antioxidante elevado y la flor de calabaza pues tiene un poder antioxidante medio, se puede mencionar. Como tal, ¿qué planes se tiene para el futuro de nuestra investigación? Y es realizar las pruebas fisicoquímicas proximales y medir compuestos bioactivos, pero ya en un alimento funcional, el cual para nuestra elección viene siendo la pasta. Realizar el perfil de antioxidantes para las dos plantas para poder saber exactamente qué contienen estas mismas. Otro estudio que queremos realizar viene siendo el perfil de omega 3 para las dos plantas, porque como un dato interesante es que la verdolaga se puede decir que es la planta fresca que contiene más omega 3 en sus hojas. Además, y ya por último, evaluar la aceptación sensorial del alimento funcional una vez ya esté terminado. Y bueno, como conclusiones, pues aquí podemos mencionar que la flor de calabaza, así como las hojas y los tallos de la verdolaga, pues aportan un porcentaje significativo de compuestos bioactivos fitoquímicos, entre los cuales, bueno, como mencionábamos, destacan los polifenoles, los flavonoides y las clorofilas, reconocidas, pues bueno, por su poder antioxidante. Estas plantas demostraron una elevada capacidad de inhibición del radical DPPH, con valores de 60.67 para la flor flor de calabaza y 89.89 para la verdolaga.
Bueno, y para terminar, los resultados evidencian un alto potencial para el desarrollo de un alimento funcional de consumo a diario, capaz de distribuirse a diferentes regiones y solucionar problemas de nutrición y relacionados con el estrés oxidativo. Nuestras referencias. Estas son las referencias que utilizamos para nuestra investigación. Muy bien. Muchas gracias, compañeros Rodolfo, David. Muy interesante su presentación, su propuesta como un alimento funcional. Vaya, esta flor de calabaza y las verdolagas son un producto ampliamente consumido en México, ¿no? Pero ahora aprovechar estas propiedades bioactivas que ustedes descubrieron, ¿no? Que fueron parte de sus hallazgos hacia un alimento funcional, es de mucho valor, ¿no? Sé el trabajo detrás que lleva todos estos análisis que hicieron, entonces les externo una felicitación. Muchas Gracias. gracias. Bueno, con esto pasamos a la segunda ponencia de esta sesión, ¿no? Con esto invito a la ponente Irene Castillo Coria, que nos va a presentar sus resultados de su investigación realizada en colaboración con la doctora María de la Concepción Calvo Carrillo, ambos del Colegio de Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y su ponencia tiene por título Elaboración de gomitas con hidrocoloides como sustituto de grenetina e incorporación de kéfir como fuente de probióticos para ovolactovegetarianos. Adelante. Gracias por la presentación. A continuación, comparto pantalla. Como mencionaba, la ponencia tiene por nombre Elaboración de gomitas con hidrocoloides como sustituto de grenetina e incorporación de kéfir como fuente de probióticos. A continuación, voy a compartir los siguientes aspectos de la investigación. Lo que en la actualidad conocemos como gomitas es un descendiente de las delicias turcas. Este es un producto de la confitería que se remonta al Imperio Romano. Posterior a este, se reconocen a las gomas de vino. Estas fueron creadas a finales del siglo XIX en Inglaterra por Charles Maynard. Posterior a estas, el alemán Hans Riegel, creador de la marca de gomitas Haribo, empezó a comercializar su producto. De acuerdo a los registros obtenidos, este es el que tiene una formulación con más similitudes a la que se comercializa en la actualidad. Ahora, hablando en específico de formulaciones, las gomitas son productos gelificados que se componen por soluciones saturadas de sacarosa con jarabe de maíz y un agente gelificante. Generalmente se trata de grenetina. Este es un producto obtenido del tratamiento del colágeno, principal componente proteico de las pieles, huesos y tejido conectivo de los animales. Sin embargo, la grenetina puede ser sustituida por diferentes agentes gelificantes provenientes de diferentes fuentes, como las algas. Estas se desglosan en los alginatos, la carragenina y el agar. El sargazo es un género de algas pardas pelágicas que experimentan su ciclo de vida en la superficie del mar, proporcionando alimento y refugio a diferentes especies. Sin embargo, debido al cambio climático, la deforestación y otros factores, está experimentado un aumento considerable, representando en la actualidad una problemática debido a su efecto en la economía de las zonas costeras y en los ecosistemas marinos. Debido a esto, se ha comenzado a investigar acerca de sus aplicaciones en la industria alimentaria como agente gelificante, ya que dentro de su composición se consideran como una fuente de polisacáridos como alginatos, fucoidanos y carragenanos. Por otra parte, el kefir es una bebida fermentada a partir de gránulos de kefir. Este fermentado tiene una textura ligeramente viscosa y se caracteriza por ser un alimento probiótico muy complejo, ya que intervienen diferentes microorganismos como Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, diferentes levaduras y en ocasiones Acetobacter. Considerando lo anterior,
La formulación tradicional de las gomitas cuenta con un valor nutricional limitado, un alto contenido energético y, debido al uso de la grenetina, la adecuación a diferentes perfiles de consumo se ve condicionada. Es por ello que la incorporación del sargazo amplía esta posibilidad, mientras que el kéfir representa una oportunidad de ampliar su valor funcional, ya que puede aportar beneficios a la salud digestiva. El objetivo de esta investigación es formular gomitas dirigidas a la población ovo-lacto-vegetariana, incorporando algas deshidratadas del género Sargassum como agente gelificante y kefir como un vehículo de probióticos, manteniendo características similares a las de una formulación con grenetina y evitando la sinéresis, es decir, la separación del líquido contenido dentro de la gomita. La hipótesis es que las formulaciones de gomita con Sargassum y kefir van a presentar una estructura viable, viabilidad probiótica y aceptabilidad sensorial que van a permitir promoverlas como productos funcionales. Esta investigación se está llevando a cabo bajo la perspectiva metodológica mixta con un enfoque retrospectivo parcial. La búsqueda de investigación se está haciendo uso de bases de datos como Google Académico, ScienceDirect, normas internacionales y mexicanas, diferentes compilaciones de investigaciones y artículos sobre el uso de hidrocoloides en productos alimenticios, además de diferentes revisiones literarias. Para el producto final, se va a evaluar mediante la generación de un perfil de textura y la implementación de una escala hedónica de 9 puntos. Se espera desarrollar una formulación óptima de gomitas funcionales utilizando hidrocoloides obtenidos del Sargassum como sustituto de la grenetina y evaluando su desempeño en diferentes parámetros como de textura, firmeza y elasticidad. Asimismo, incorporar kefir como una fuente de probióticos con la finalidad de ofrecer un producto con potencial funcional. Finalmente, se espera obtener una alternativa tecnológicamente viable y sensorialmente aceptable para diferentes consumidores, en especial ovo-lacto-vegetarianos, favoreciendo la diversificación de productos saludables dentro de la industria de la confitería. Y, en conclusión, la formulación de gomitas funcionales elaboradas con sargazo representa una alternativa para el aprovechamiento de esta alga, al mismo tiempo que contribuye a la reducción del impacto ambiental mencionado previamente, y asimismo la adición del kefir diversifica la forma en la que se integran los probióticos en la dieta diaria, representando una estrategia efectiva para mejorar la adherencia al consumo de probióticos e incluirlo en un mayor segmento de la población. Y finalmente, les comparto un pequeño segmento de la bibliografía utilizada. Muchas gracias, Irene. Muy interesante tu producto. Los ingredientes que aprovechaste el kéfir pues tiene muchas propiedades no funcionales a nivel sistema digestivo. Eh, el aprovechar el sargazo, la verdad es una oportunidad muy necesaria, ¿no? Incluirla, se ha incluido pues en aspectos un poquito más de arquitectura, de ingenierías y todo, pero ahora sí incluirlo en el ambiente alimentario puede dar mucho valor, ¿no? A tu investigación. Muchas gracias por tu Gracias. aporte. Muy bien, qué interesantes pues estas dos ponencias y para cerrar, ¿no? Con broche de oro, tenemos la última ponencia, ¿no? A cargo del doctor Carlos Mario Amaya Molinar, en colaboración con la doctora Nora Leticia Bringas Rábago de la Universidad de Colima y del Colegio de la Frontera Norte, respectivamente, los que nos presentarán, ¿no? Su ponencia titulada ¿Cuál es la sostenibilidad del enoturismo en el Valle de Guadalupe de Baja California? Bienvenidos y un gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, Edgar. Muy bien, bueno, pues vamos a proceder.
Bueno, pues el título del trabajo es ¿cuál es la sostenibilidad del enoturismo en el Valle de Guadalupe, Baja California? Trabajo elaborado por la doctora Nora Bringas Rábago del Colegio de la Frontera Norte y Carlos Amaya Molinar de la Universidad de Colima. ¿De qué se trata el trabajo? Se trata de analizar el Valle de Guadalupe como el principal destino enoturístico de México, que ha tenido un crecimiento acelerado y exento de planificación en la última década. Entonces, el tipo de crecimiento que se ha presentado plantea interrogantes sobre su viabilidad en el largo plazo. Mediante el estudio se busca responder a las siguientes preguntas. Doctor, se dejó de compartir su presentación. ¿Perdón? Se dejó de No compartir su aparece la presentación. presentación. Ujú. Caray, entonces, a ver, perdón, voy a intentarlo otra vez, perdón. A ver, se ve, a ver, entonces permítanme un momentito. Ahí ya se puede ver. ¿Se ve? Sí, ahí ya se puede Listo. ver. Sí, bueno, muy bien. Entonces estaba en las preguntas que se busca responder con la investigación, que se refiere a la sostenibilidad ambiental del modelo actual de desarrollo del enoturismo. La otra pregunta se refiere a que si el enoturismo genera un bienestar social equitativo. Y la tercera, si el Doctor, volvió enoturismo a es salirse viable su económicamente en presentación. largo plazo. ¿Se sigue viendo la presentación? Perdón. Se volvió a quitar. Bueno, entonces la voy a presentar así porque parece que no sostiene el navegador, no sostiene la presentación en pantalla completa. Si gusta, puedo compartir la que me enviaron y ya usted nada más me va diciendo cómo voy avanzando. Pues lo que pasa es que cambió, Ah, por eso, esa es la situación. A ver, permítame un momentito, ¿sí? A ver, bueno, entonces la voy a tener que presentar así. Carlos, mándamela a mí, por favor. Yo la tengo en la casa. ¿Sí? A ver, entonces, también puede ser así, nada más le va recorriendo hacia abajo sin poner pantalla completa. Ahí se ve bien. ahí, bueno, muy bien. Entonces, el objetivo del trabajo es analizar la sostenibilidad del enoturismo en el Valle de Guadalupe, considerando las dimensiones ambiental, social y económica. ¿Qué metodología se empleó? Bueno, pues se hizo una investigación documental revisando el contexto del espacio donde se realiza la investigación, que es el Valle de Guadalupe. Se hizo un estudio sobre el estado del arte del estudio del enoturismo a nivel mundial. Se tomó en cuenta el temas sobre gobernanza en el turismo y sobre gobernanza en el enoturismo, y muy especialmente sobre sostenibilidad. También se tocaron temas sobre competitividad. Se realizó un estudio empírico consistente en la aplicación de una encuesta y en la aplicación de entrevistas mediante la técnica de bola de nieve, que se dirigió a vitivinicultores, a hoteleros, restauranteros, a líderes comunitarios y a funcionarios públicos. Al final se realiza un análisis de los resultados y se realiza una discusión y unas conclusiones. Entonces se hizo la revisión bibliográfica de la literatura académica. En el trabajo de campo se obtuvieron 39 entrevistas a profundidad entre abril y mayo de 2023 y, como se comentaba, se utilizó la fórmula, se utilizó el procedimiento de muestreo por bola de nieve. Al final se hizo un análisis cualitativo utilizando el software Atlas Team. Bueno, ¿dónde está el Valle de Guadalupe? Bueno, el Valle de Guadalupe se ubica en el municipio de Ensenada. El Valle de Guadalupe básicamente está alrededor del río Guadalupe, que corre hacia el Océano Pacífico, y se encuentra en el extremo noroeste de México y también en el extremo noroeste del estado de Baja California. Es el corazón de la ruta del vino, sí, y tiene una extensión de más de 18,000 hectáreas. En cuanto a los establecimientos turísticos en el Valle de Guadalupe, operan ahí 126 empresas vitivinícolas, 152 restaurantes, 99 hoteles, 42 comercios y 15 instalaciones de diversos tipos que pueden ser culturales, recreativas y recintos para eventos.
Entonces, tenemos que ver primero que nada qué es el enoturismo. Bueno, el enoturismo es muy importante mencionar que actualmente todas las regiones vitivinícolas del mundo van al enoturismo. Es decir, el enoturismo se presenta en todos los lugares del mundo donde hay una producción vitivinícola. Entonces, pues se refiere de las visitas que realizan las personas para conocer las bodegas, para probar los diferentes vinos. Alrededor de de las bodegas y de los viñedos, bueno, pues se establecen hoteles, establecimientos de alimentos y bebidas, restaurantes, y por lo general hay una sinergia entre lo que es el ecosistema, todo lo que se llama el terruño, que es, bueno, el terruño es el territorio donde se cultiva la vid, pero aquí está todo el ecosistema, todo lo que sería las especies vegetales, animales, y también se asocia mucho con la cultura de la región. Entonces también aquí intervienen un conjunto de actividades culturales como, por ejemplo, la vendimia, que es la recolección de la uva, los festivales alrededor del vino, festivales gastronómicos. Entonces, actualmente en el mundo es una tendencia turística que tiende a crecer. Y bueno, en lo que se refiere a la sostenibilidad turística, se estudia a través de 4 dimensiones que son la ambiental, la económica, la cultural y la social. Pues la vertiente ambiental evidentemente se enfoca en todo lo que es la conservación del terruño, la conservación del medio ambiente, la conservación de todos los recursos naturales del lugar donde se da esta actividad vitivinícola. Sí, y la vertiente económica se refiere a la generación de ingresos estables y en la distribución justa de los beneficios. La sostenibilidad social se refiere a la participación activa de las comunidades en esta actividad turística, y no solamente la participación, digamos, desde el punto de vista laboral, sino también la participación de los beneficios. Y finalmente tenemos la vertiente cultural, que se trata de la protección de los valores, las tradiciones y las expresiones identitarias del territorio. Es oportuno mencionar que en todas las regiones vitivinícolas la vertiente cultural es muy importante, porque el vino está fuertemente vinculado con la cultura de la región y con la gastronomía. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, pues lo que encontramos en términos de sostenibilidad ambiental, pues tenemos en primer lugar que hay una falta de regulación que genera un crecimiento anárquico. No se cumplen los planes de ordenamiento territorial que se formularon hace algunos años, como tampoco se ha establecido la capacidad de carga turística ni los límites de extracción hídrica. Es decir, no se sabe, se hicieron planes que no se cumplen, planes de ordenamiento territorial que no se cumplen, y no se ha establecido qué tantas personas puede resistir la región, cuántos visitantes puede recibir, cuántas habitaciones, cuántos hoteles, cuántos restaurantes. Entonces, tampoco se ha medido cuánta agua se puede extraer del subsuelo, que es un problema porque hay una crisis hídrica, en el sentido de que hay un déficit de casi 18 millones de metros cúbicos al año en el acuífero del Valle de Guadalupe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se extrae más agua de la que se repone con las precipitaciones pluviales. Y tenemos que el 60.4% del agua se destina a la agricultura, y también hay un riesgo de contaminación debido a que no existe una red de drenaje en el valle. Bueno, existe una, pero digamos que no está conectada a todas las descargas. Entonces, gran parte del drenaje de aguas negras de la región se realiza a través de fosas sépticas, lo que conlleva un riesgo de contaminación del acuífero. En cuanto a la adopción tecnológica, vemos que sí se han adoptado paneles solares y riego por goteo, pero esto se ha hecho de una forma muy limitada porque son inversiones muy costosas. Son inversiones onerosas, y la situación de muchas empresas en el Valle de Guadalupe no les permite la adquisición de estas tecnologías. Así, tenemos también, en cuanto a certificaciones y prácticas sostenibles, que solo menos del 15% de las bodegas se encuentran certificadas, o sea, no cuentan con certificaciones orgánicas o de sostenibilidad.
Solo el 35% de las tierras cuenta con riego por goteo y solo el 22% de las empresas utiliza energía solar para la generación de electricidad. Entonces, esto se debe a barreras como son elevados costos, trámites burocráticos y falta de incentivos en el sentido de que no hay apoyos gubernamentales para que se adquieran estas tecnologías por parte de los empresarios de la región. Desde el punto de vista de la sostenibilidad social y económica, vemos que en el aspecto social, pues sí hay una generación de empleo y mejores condiciones laborales y hay algunas acciones de responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, no puede decirse que se disfrute de una calidad de vida elevada por la cuestión de los servicios públicos, considerando que los servicios públicos en la región generalmente son precarios, no están al alcance de toda la población. Y hay una situación grave en el sentido de que el precio de la tierra se ha estado disparando. Entonces, esto afecta a la población. En cuanto al aspecto económico, pues tenemos que sí hay una alta rentabilidad y una gran derrama económica. Se atraen inversiones al sector. Sin embargo, podemos decir que ha habido un exceso de atracción de la inversión. Se presentan algunos problemas críticos, como es el hecho de que a toda la producción vitivinícola se le carga un impuesto especial sobre productos y servicios del 26.5%, lo cual afecta la competitividad nacional e internacional de los vinos en México. En general, para un mexicano, siempre será más accesible comprar un vino de Estados Unidos, de Europa o de Sudamérica que un vino mexicano, porque el vino mexicano se ve afectado por este impuesto especial. Después tenemos también que la mayoría de los visitantes al Valle de Guadalupe son de fin de semana y hay una distribución inequitativa de los beneficios. Entonces, como parte de los principales resultados del estudio, tenemos que hay un consenso en cuanto a que el principal problema de la región es el agua, la escasez de agua. Hay una sobreexplotación del recurso y la situación es que la mayor parte del agua que hay en el valle se destina más al riego que al consumo humano de las familias y de los habitantes de la región. Es decir, prácticamente toda la agricultura del valle, toda la producción de vid se da con base en riego. Sí, en cuanto a la sostenibilidad social, pues sí ha habido una generación de empleo y ha habido oportunidad de la población local para producir y vender productos artesanales, así como para operar medianas y pequeñas empresas. También existe consenso general en cuanto a que hay una notoria insuficiencia en la infraestructura y equipamiento de servicios públicos. Es decir, hay problemas de agua potable, la mayoría del agua potable se surte por pipas, las carreteras y las vialidades se encuentran en una situación muy precaria, se encuentran frecuentemente dañadas y no se reparan. Hay problemas con la insuficiencia del equipo de los bomberos y esto es importante porque se han presentado, generalmente se presentan incendios con los que es muy difícil luchar porque pues hay pocos recursos. Es el problema de drenaje que ya se mencionó y también se han presentado, como en todo México, problemas de inseguridad. En cuanto a la sostenibilidad económica, se considera que las empresas vinculadas al turismo son rentables, aunque las empresas vitivinícolas son menos rentables por el motivo de que requieren una mayor inversión de muy largo plazo. Son inversiones bastante más complejas y también el problema que representa el impuesto especial a productos y servicios. Sí, otro problema grave es la sostenibilidad, la rentabilidad económica de la región por el crecimiento urbano turístico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay una gran cantidad de construcciones de hoteles, de fraccionamientos, de viviendas que ponen en riesgo el terruño, es decir, se reemplaza el suelo agrícola por el suelo construido. Y otro problema grave es que no se cumplen los planes de desarrollo, como tampoco se cumple la normatividad vigente. En las entrevistas, las respuestas de las entrevistas no presentaron un consenso en cuanto a la responsabilidad social. Algunos de los entrevistados manifestaron hacer grandes contribuciones a la responsabilidad social,
mientras que sus contrapartes consideraron que en realidad los empresarios hacen muy poco por la población del Valle de Guadalupe. En cuanto a la adopción de tecnologías sostenibles, pues todos quisieran implementarlas, pero en realidad es muy complicado que lo hagan. Sí, se considera que hay la oferta está creciendo más que la demanda de servicios y esto pues ha afectado la rentabilidad de las empresas. Sí, también se ha mencionado la estacionalidad de la demanda, es decir, el Valle de Guadalupe presenta algunas temporadas y algunas semanas con una gran demanda y otras temporadas con muy poca demanda, ¿verdad? Hay un pico durante el verano, la época de la vendimia y los fines de semana. En cuanto a la formación del personal que trabaja en las empresas del Valle de Guadalupe, se puede decir que paradójicamente existe mucho personal formado en el nivel superior con muy buenos niveles de preparación, mientras que en el nivel técnico operativo se presentan limitaciones en la formación. Es decir, en el nivel superior buena formación, en el nivel técnico operativo una preparación deficiente. Como conclusiones, se pueden extraer las siguientes. El principal problema del Valle de Guadalupe es la escasez de agua. Sí, otro problema es que el Valle de Guadalupe atrae una importante cantidad de migrantes y la proliferación de empresas inmobiliarias y de giros turísticos que vienen a desplazar a las empresas vitivinícolas. ¿Por qué es esto así? Bueno, porque en general siempre será más rentable invertir en una empresa turística o invertir en un desarrollo inmobiliario que invertir en una empresa vitivinícola, que es mucho más complicado. Entonces, esto pues ha generado procesos de urbanización y de turistificación que se han presentado en diferentes, ¿cómo podemos decir?, afectando a la vitivinicultura y el enoturismo. En cuanto a la sostenibilidad social, pues sí puede decirse que el desarrollo económico generado por las empresas vitivinícolas y por el turismo, sí han generado bastantes empleos que han generado bienestar para la población. Sin embargo, pues se presenta una situación de riesgo para el largo plazo. ¿Por qué? Porque no se están protegiendo los recursos naturales básicos, vitivinícolas y enoturísticos. Entonces, este es uno de los principales problemas que se avisora hacia el futuro, en el sentido de que pues se privilegia otro tipo de inversiones frente a la inversión vitivinícola y enoturística. Esto puede venir a cambiar la vocación de la región. La otra cuestión que es problemática es la insuficiente adopción de tecnologías orientadas a la protección del medio ambiente, así como la escasa adopción de certificaciones de sostenibilidad por parte de las empresas vitivinícolas y turísticas. Esto pues en realidad viene a ser es complicado, especialmente por razones económicas. Uno de los principales problemas es la urbanización acelerada, porque prácticamente en el Valle de Guadalupe pues hay un gran comercio de terrenos y estos terrenos pues se usan frecuentemente para construir fraccionamientos, casas, para construir establecimientos turísticos en detrimento de la producción vitivinícola. Y otro problema serio, pues, es que no hay un respeto de la normatividad vigente y de los ordenamientos territoriales. Entonces, para concluir, el enoturismo del Valle de Guadalupe puede ser sostenible, pero sí requiere acciones inmediatas en la regulación ambiental, en el fortalecimiento de la infraestructura y en la distribución equitativa de los beneficios. Bueno, si aún queda tiempo, aprovecho la ocasión para agradecer, pues, en primer lugar a la Universidad del Caribe que nos brinda la oportunidad de presentar este trabajo en su prestigiado 19º Congreso Internacional de Gastronomía. Agradecerle a la doctora Sterling su apoyo. También se agradece a la doctora Nora Bringas por el apoyo brindado para la realización de este estudio, así como al Colegio de la Frontera Norte y al Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, que apoyó el financiamiento de la investigación. De la misma manera, a las comunidades locales y a todas las personas que contribuyeron a la realización de este estudio, pues respondiendo a las entrevistas, ¿no? Que son los 39 actores clave del Valle de Guadalupe,
que nos apoyaron compartiendo su tiempo y sus experiencias. Aquí les presento pues una parte de la bibliografía que se consultó para la realización de la investigación, ¿verdad? Que en realidad pues, fueron bastante más fuertes, pero que se presentan solo a los, ¿verdad? Entonces, pues agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué interesante, ¿no? Ver estos dos panoramas, estas dos aristas en cuanto a la situación de las actividades turísticas y pues la actividad productiva en esa región que vaya, es un, es un contexto que tiene mucho foco en el país, ¿no? Todo esto del Valle del Guadalupe, la experiencia en cuanto a los vinos que se tiene allá, la verdad, pues nos abre un poco más las ideas de qué es lo que se tiene en estas dos áreas, ¿no? Tanto la turística como la productiva. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Sí, sí, adelante. Bueno, recuerdo a la audiencia que pueden participar con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través de este chat, ¿no? Eso sí les pido que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para poderlas canalizar de una forma correcta. A continuación les voy a leer un poquito sobre las dinámicas, ¿no? De estas rondas de preguntas. Cada expositor va a tener la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda, ¿no? Tenemos 3 rondas o bien hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Bueno, tenemos, ya pueden activar sus cámaras los demás ponentes. Tenemos la primera pregunta para David y Rodolfo, que dice, ¿qué otros componentes proximales prevalecen en la flor de calabaza y en las verdolagas? ¿Contienen alto nivel de proteína o grasas o qué nos pueden platicar al respecto? Bueno, sí, mire. Como tal, las plantas, teóricamente se sabe, principalmente la flor, la verdolaga, en este caso es una planta rica, de hecho es la planta fresca, más rica que contiene omega 3. Como tal, y como se mencionaba en las observaciones, las ideas que tenemos a futuro para la planta es el análisis de esto, saber cuánto tiene. Como tal, aún no se han hecho los análisis ni de proteínas ni de lípidos, o bueno, grasas en este caso, omega 3, pero sí está como tal, en algo que queremos hacer a futuro de estas. Ok, muchas gracias. Sí, la verdad, el aporte de omega 3 de las verdolagas sí puede ser una fuente interesante, ¿no? Para poderlo aprovechar en otras materias alimenticias e inclusive la sugerencia que ustedes dan a futuro que lo van a aplicar en una pasta es de mucho valor. Sí, de hecho, bueno, sí, aunado a eso, sí es uno de los como tal puntos principales que queremos hacer ya en este momento, es a seguir con la investigación. De hecho, bueno, ya se está como tal preparando todo, porque sí sabemos que todo esto, si se logra implementar en un alimento de la forma correcta, va a ser algo que tenga un impacto muy alto en la población. Claro que sí, claro que sí. Continuamos con la estudiante Irene. ¿Qué desafíos tecnológicos implica hacer la sustitución de grenetina por hidrocoloides de origen vegetal en la elaboración de estas gomitas sin verse comprometida su textura o la misma estabilidad de la gomita? ¿Qué desafíos encontraste? El principal desafío que he encontrado hasta el momento es que todavía no hay suficiente información, por ejemplo, del sargazo, y tampoco he encontrado tantos estudios en los que se use sargazo en las gomitas. Entonces, aunque tengo información acerca de cómo se debería de comportar, puede variar debido a que la composición del sargazo varía bastante dependiendo de la zona en la que se recupere, de la temporada e incluso de la temperatura. Ese es como un desafío, el desafío principal hasta el momento. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues seguir
investigando, ¿no? Sobre las propiedades reológicas que pueden aprovecharse a través del sargazo, ¿no? Son muy interesantes aplicarlas a estas matrices alimenticias. Muchas gracias, Irene. Seguimos con una pregunta para los doctores Carlos y la doctora Nora. Pues actualmente a lo largo de la República pues hay otros ejemplos, ¿no? Sobre sobre explotamiento, la falta de organización en otros desarrollos turísticos. Ustedes, pues como investigadores en esa área, eh, ¿qué hace falta en el Valle de Guadalupe para que esto no pueda, para que esto sea diferente y se vuelva, vaya, un ejemplo de desarrollo turístico sustentable, ¿no? Logrando equilibrar esta rentabilidad económica, el enoturismo, con la misma conservación ambiental y el bienestar social de la misma población local. ¿Qué creen que haga falta? ¿Puedo contestar yo, Carlos? Sí, adelante. Bueno, mira, en México hay 17 estados que actualmente se dedican a la producción de vitis vinífera, que es la que se utiliza para hacer vino. El Valle de Guadalupe, como bien lo mencionó Carlos, es la punta de lanza del enoturismo en México y es la principal productora de vid. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el Valle de Guadalupe? Registró un crecimiento a partir del 2000 que se creó la ruta del vino, empezó a haber un crecimiento muy prácticamente exponencial de lo que son las vinícolas. Es una zona agrícola que normalmente nosotros tenemos un clima tipo mediterráneo, pero estamos en un ecosistema semiárido. Entonces aquí el problema que tenemos nosotros es el agua. Hay muy poca agua, pero a partir de que se empieza a desarrollar la cuestión de la vitivinicultura, el capital del turismo empezó a querer competir por los usos de suelo. ¿Qué es lo que pasó? Empezó a haber mucha demanda para construir hoteles, todo lo que tiene que ver con servicios para el enoturismo, y eso lo que generó fue una disputa por los usos de suelo, ¿sí? Y también por el acceso al agua. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es realmente que se respete, es cuestión de normatividad, que se respete la vocación natural de la zona, que es la agrícola, y que el turismo se controle, que no sea un turismo masivo depredador, que venga a competir por los usos del agua, ¿no? Entonces aquí lo que se requiere realmente es voluntad política para ordenar la zona, que eso es lo que pide la gente que vive en el Valle de Guadalupe, porque de lo contrario vamos a destruir la gallinita de los huevos de oro, porque si empezamos a construir desarrollos turísticos, grandes hoteles y demás, pues se va perdiendo el suelo agrícola, que es lo que atrae finalmente el turismo, pero el turismo se puede localizar fuera de lo que es propiamente el valle agrícola, los servicios, los hoteles, todo lo demás, y no vivir con esta cuestión de que quieren vivir adentro del valle. Pues, ¿por qué? Porque eso, pues finalmente va a destruir el propio patrimonio que es lo que nos atrae, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales cosas que tenemos que hacer es, si realmente se quiere preservar esta zona para futuro, es controlar los usos de suelo, también controlar lo que es el agua. Hay muchos pozos de agua que no tienen permiso, que están funcionando de manera ilegal. Entonces, todo eso lo sabe el gobierno. Aquí, por eso yo insisto, aquí realmente es una cuestión de voluntad política, de querer realmente organizar la zona y normar la zona. ¿Por qué? Porque los vitivinicultores sí quieren que se respete lo que ellos llaman la ruralidad del valle, ¿no? Entonces, aquí siempre hay una contradicción entre el turismo, porque el turismo quiere más y más, y la gente que se dedica y que vive de la agricultura, pues quieren que se conserve la agricultura, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, tener una visión de que realmente no tenemos que transformar un valle agrícola en turístico de manera masiva, sino de manera controlada. Yo pienso que ese es el principal reto que tenemos en la región. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Todo lo que se tiene que implementar a nivel político, a nivel social, ¿no? Son aspectos muy propios que se pueden ir aplicando en esa región. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Continuamos ahora con la segunda ronda de preguntas. Tenemos una pregunta para David y Rodolfo. ¿Cómo podrían integrar la flor de calabaza y la verdolaga en productos alimenticios cotidianos
de manera que sean accesibles y atractivos para la población. Ok, claro. Se han planteado varias ideas, como tal teníamos muchas ideas de cómo implementarlo en un alimento, porque pues bueno, principalmente el alimento funcional lo que se quiere es que cumpla con las funciones del alimento, pero aparte aporte pues algo extra, pero que sea accesible a todo el mundo y que lo puedan consumir de una forma atractiva, por así decirlo. Nos vimos en la idea de la pasta porque quizás algunos ya las hayan visto. Hay algunas pastas que presentan una coloración verde, coloraciones naranjas, son como de frutas, digo, de verduras que suelen utilizarse. Entonces, esa es como tal la idea que tenemos. Eh, Hay dos modos, aún estamos viendo cuál de los dos están en experimentación. Uno es utilizar la flor seca y obviamente ya triturada, mezclarlo con la que viene siendo la sémola de trigo y van a preparar una pasta tradicional como tal. Y la otra viene siendo con la microencapsulación de los compuestos de la planta. Le comento, sigue aún mucho en proceso eso, pero lo que sí es que se tiene la idea de que es una pasta. Uno, sabemos que a los niños, como tal, principalmente el producto va para agregar todos estos compuestos ricos y buenos que tienen cada flor, como principalmente vienen siendo más que nada los antioxidantes, para ayudar a combatir, les comento, las enfermedades de los radicales libres o que ocasionan estrés oxidativo. Entonces, sí queremos ser un alimento muy llamativo, una pasta de colores, que tanto niños como adultos puedan consumir de forma fácil y intentar buscar reducir los costos al mínimo, pero sin perder el aporte nutricional. En cuestión del sabor, también se puede hacer por un método de micro del gusto. Sí, aún estamos muy con este tema de la experimentación del alimento funcional como tal ya establecido. Faltan pruebas futuras. Ajá. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Si gustan, parece que su conexión está un poquito inestable. Usted, si gustan, pueden apagar su cámara, dejar solamente, pues ahorita activar sus micrófonos para que les fluya un poquito más su red. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Una disculpa, Disculpe, gracias. gracias. No, no se preocupen, no se preocupen. Eh, Tenemos una pregunta para la compañera Irene. ¿Cómo influye la incorporación del kéfir como fuente de probióticos en estas propiedades sensoriales y en la misma aceptación del producto por parte de los consumidores o lactovegetarianos? Todavía estoy en la parte teórica de mi proyecto, de hecho, no he llegado a la parte de la evaluación sensorial, pero espero que sea un factor que ayude a promover incluso más el producto, que este sabor diferente que tiene el kéfir, incluso un poco agrio, sería como cuestión de probar con diferentes insumos vegetales, diferentes frutas, para encontrar una combinación que sea sensorialmente aceptada. Y justo para la evaluación sensorial pensaba buscar a jueces o lactovegetarianos, pero ya que se trata de una población no, que no es tan grande aquí en México, estaba pensando en también utilizar a jueces con diferentes alimentaciones para asegurar que el producto sea aceptado y ya. Al final, aunque el público principal son los ovo-lacto-vegetarianos, igual me gustaría promover el producto como gomitas solamente con sustitución de grenetina, que promuevan el consumo de kefir. Entonces, justo todavía estoy evaluando ese aspecto. Muy bien. Sí, porque tu mercado, pues, o el objetivo es la población o lacto-vegetariana, pero pues también es un producto abierto al público en general, ¿no? Con las propiedades tan interesantes que tienen esas gomitas, cualquier tipo de población podría consumirlas y eso será un beneficio muy, muy bueno.
Gracias, Irene. Continuamos con una pregunta para los doctores Carlos y Nora. Con base a las encuestas o a las entrevistas que hicieron a través pues, de su tipo de muestreo o de bola de nieve, ¿qué tan dispuesta está la comunidad productora en implementar estas prácticas sustentables y con el objetivo de certificarse? Y si bien es cierto, y la comunidad en general. Carlos, ¿quieres contestar tú? Carlos, bueno, a ver, sí hay disposición a quererse certificar. Aquí el asunto es que entre lo que dicen y lo que realmente sucede es que hay muy pocas empresas vitivinícolas que están certificadas, ¿sí? Aunque el sentir de todos ellos es que quieren que se cuide la cuestión de la sostenibilidad, pero el problema es que no es tan fácil como, no solo basta decirlo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahorita en un proceso de transición, porque justamente varias de las preguntas que hacíamos en el cuestionario, porque se hizo, como lo mencionaba Carlos, se hizo una parte quali, que fueron las entrevistas y que además hicimos 39 en un primer momento y después ya ahorita llevamos 50, y aplicamos un cuestionario de 600 encuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente sí se quiere certificar, pero luego tiene mucho desconocimiento sobre el tipo de certificaciones y además dicen que las internacionales pues son muy costosas, ¿no? Pero lo interesante aquí es que muchas de las prácticas que están llevando ellos sí son sostenibles, ¿sí? Como que, por ejemplo, están aprovechando la niebla para hacer trampas para atraer la niebla. Como el agua es un recurso escaso y hay mucha neblina porque estamos a 18 kilómetros del mar, entonces están haciendo en varias vinícolas eso, y utilizar, por ejemplo, los gallineros móviles que se le llaman, que en lugar de usar fertilizantes químicos, utilizan a las propias gallinas o a los borregos para que, pues, los excrementos, y 3 meses antes de cosechar la fruta, lo retiran, ¿no? Están haciendo también como captación del agua a través de la lluvia, a través de hacer como terrazas en los espacios que tienen para capturar el agua, y utilizar, por ejemplo, las aguilillas en lugar de usar fertilizantes para que ataquen las plagas. Entonces, sí se están haciendo algunas medidas. Se están utilizando, por ejemplo, en los espacios que son enoturísticos, los que tiene que ver con energía solar, lo que tiene que ver con el uso y reuso del agua. Varias vinícolas tienen ya plantas tratadoras de agua, y luego también están evitan usar el agua embotellada para los visitantes, utilizar el agua en vasos y ese tipo de cosas. Y también se está haciendo como los sanitarios ahorradores de agua. Entonces se está utilizando energía, los focos se transformaron a focos LED, que son más caros, pero que también son ahorradores de energía. Entonces sí se están haciendo algunas prácticas, y sí hay yo creo que sí hay esta conciencia y esta necesidad de que realmente quieren que sea un valle sostenible, ¿no? Sostenible en eso, porque como no tenemos suficiente agua, está más desarrollada una cultura del cuidado del agua. Eso yo sí lo veo con diferencia a otras partes de México que tienen mucha agua y que se desperdicia mucho el agua. Aquí está muy metida la cuestión de ahorrar el agua, ¿no? De no desperdiciar el agua, porque sabemos que es un recurso valioso y muy escaso. Entonces, prácticamente eso es lo que se está haciendo, y obviamente por parte del gobierno, entre comillas lo digo, porque una cosa es que lo digan, pero que están apoyando realmente, lo cual no es del todo cierto, para que transiten de la energía normal, eléctrica, hacia la energía eólica y solar. Básicamente es eso. Gracias, muchas gracias. La verdad sí, pues poco a poco se están pues desarrollando prácticas no sostenibles con lo que se tiene, ¿no? Ya sea mucho o poco, pero ahí van, ¿no? Ahí van y esa es la cultura que a lo mejor debe prevalecer en la mayoría del país, ¿no? El cuidar el agua, ¿no? Así Es es. es el vital líquido, entonces en algunas zonas pues no se aprovecha como quisiéramos, no tenemos, entonces pues, ahí está
un punto de quiebre muy interesante, ¿no? Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con nuestra última ronda de preguntas, ¿no? Para David y Rodolfo, ¿qué condiciones serían las necesarias para poder mantener los compuestos antioxidantes, o bueno, los mismos fitoquímicos que se encuentran en estos vegetales, y que al momento del proceso de procesarlos no se puedan perder? ¿Qué condiciones deberíamos mantener? Es una pregunta muy interesante y sí, se puede decir que yo creo que el principal y el más importante es la temperatura. Como tal, estos mismos, cuando están expuestos a una temperatura prolongada, a una temperatura alrededor de unos 60 grados, creo que es lo máximo que soportan, tienden a degradarse. Entonces, para empezar, vamos a perder en el inicio cuando se hace el escaldado, que es a máximo 85 grados, pero bueno, esta tiene la función de eliminar la polifenol oxidasa y ya vamos perdiendo unos poquitos. Por esto es lo que mencionábamos de los dos métodos. Uno es extraerlos en polvo, se dejan en una estufa de secado a temperatura de 55, es una temperatura estable, entonces así evitamos la pérdida de estos mismos. Y ahora, si los dejamos como en polvo, corremos el riesgo de que tiendan a degradarse o a perderse algunos al momento de la implementación ya en nuestro alimento. Por eso también se está viendo la opción de la microencapsulación, que esto le daría como una protección, quizás se podría decir un poquito más con la temperatura. Otro sería, La luz sería otro factor, ya que son sensibles a la luz y también se pueden degradar. Eso sería antes de hacerse la microencapsulación, ver que nuestro extracto, la planta seca, pues no esté directamente a la luz. se puede decir que si vamos más por factores de temperatura, de luz, y que son los principales como tal, o los que estamos con más riesgo. Pero por eso, como mencionaste en una meta futuro, es el análisis ya al alimento, ver qué tanto se perdió y ver qué podemos mejorar en estos aspectos. Si nos sale rentable utilizar el polvo o la microencapsulación. ¿Cuál es el más viable posible? Así es, y ya al momento de incluirlo en una matriz alimenticia es posible medir lo que es la biodisponibilidad y la bioaccesibilidad de esos compuestos ya en un sistema de digestión simulado, y ahí es donde ustedes podrían darle más valor al trabajo que están desarrollando, a los compuestos que están extrayendo, a las matrices alimenticias que están desarrollando, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y por ahí el oxígeno también influye en la oxidación, ¿verdad? Luz, temperatura y oxígeno. Hay que cuidarnos de esos. Y algunas enzimas, y bueno, Algunas sí, y enzimas. algunas enzimas en caso de que no sea. Enzimas, metales. Entonces, muy bien, muchas gracias, David y Rodolfo. Continuamos con la compañera Irene. Tenemos esta pregunta. Para la producción de estas gomitas, ¿dónde se puede conseguir tanto el sargazo y que sea apto para consumo humano y el kéfir? El sargazo a mí me lo está justo proporcionando la maestra Calvo Concepción Carrillo. Justo ese es como un obstáculo que hay actualmente, porque no se puede obtener ya que llega a la zona costera porque se contamina. Entonces, esa es una pequeña dificultad como para su accesibilidad al público en general. Y el kefir actualmente, me parece que en Amazon y en Mercado Libre se venden paquetes de kéfir hidrolizado. Entonces solamente es comprar una bolsita y seguir las instrucciones de la empresa productora. Ok, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y cerramos esta ronda de preguntas para el doctor Carlos y la doctora Nora. El consumo de vino en México no se incentiva y potencia tanto como en otros países, además del costo que representa el adquirirlo, ¿no? Comparado con otros países. ¿Qué otras estrategias se podrían implementar para que este consumo de vino pues,
de nuestro país se incremente o sea un poquito más equiparable al de otros países? Híjole, la verdad, a ver, la cultura del vino en México sí está creciendo, aunque no se ve, ¿eh? Empezamos, por ejemplo, en el 2014 la gente consumía apenas 250 mililitros de vino por persona per cápita. Para el año 2024 ya se está consumiendo 1,5 litros de vino por persona, lo cual sí se habla de que en muy poco tiempo realmente hemos logrado aumentar el consumo del vino. Lo que pasa es que no es una bebida nuestra, pues el vino es una bebida que viene del viejo mundo y que en México es muy reciente realmente. Bueno, aunque la trajeron los primeros sarmientos, los trajeron los colonizadores, porque el vino pues es el vino en el viejo mundo es considerado alimento. El problema que tenemos en México es que el vino está considerado como un artículo de lujo, mientras no transitemos a considerarlo como alimento, porque el vino es gastronomía bebible finalmente, y el impuesto que se paga por cada botella de vino es muy alto. El costo de cada botella de vino, prácticamente la mitad es de impuestos. ¿Por qué? Porque se paga el 26% de IEPS, que es el impuesto que se carga por la medida del alcohol que se utiliza. Entonces, no se ha logrado todavía concientizar a las autoridades de que el vino es alimento y que no tendrían por qué cobrar esos impuestos tan altos, ¿no? Que por eso no somos competitivos con el viejo mundo, ni con Chile ni con Argentina, porque en esos países no se pagan impuestos tan caros por el vino. Entonces, eso ha generado que realmente no haya un consumo alto, porque sale muy caro comprar una botella de vino y el consumo se prefiere hacia la cerveza, ¿no? Pero yo creo que se está transitando poco a poco hacia el consumo. Pues originalmente en México el consumo del vino estaba muy orientado hacia las élites. Entonces yo creo que aquí lo que falta es un poco difundir más y democratizar el consumo del vino, que el vino es accesible para todos los gustos y para todos los presupuestos, ¿no? Porque así como tenemos vinos de alta gama, también tenemos vinos pues, que son más asequibles, las gamas de Cheto, por ejemplo, que es la principal vitivinícola del país, pues también tiene vinos muy baratos, ¿no? Pero no están todavía en el paladar del mexicano. Se está generando una cultura del vino apenas, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años posiblemente vamos a ir incrementando esta medida, y es muy reciente, apenas en el 2018 se creó la ley de fomento a la vitivinicultura. Por eso también hay más estados que están ingresando a la producción de vino, ¿no? Entonces estamos prácticamente en pañales, y hay que decirlo de esta manera. Aunque tiene la primera vinícola de todo el continente americano, se estableció en México, en lo que es Coahuila, lo que hoy es Casa Madero. Mucha gente piensa que fue en Estados Unidos o en Chile o en Argentina, y no. La primera vinícola de todo el continente fue en el estado de Coahuila, en Parras, Coahuila. Entonces, es eso, tenemos que ir poco a poco combatiendo y desmitificando la cuestión de que el vino es para las élites nada más, ¿no? Entonces, yo creo que se están haciendo esfuerzos por parte del Consejo Mexicano Vitivinícola, en el caso de los estados, también por parte nosotros se llama Provino, en otros estados se llama, los organismos que manejan esto son diferentes y tienen diferentes nombres, y también creo que va a ayudar mucho que actualmente en varios estados, en Baja California ya lo vamos a empezar a hacer, a establecer no las denominaciones de orígenes, porque realmente es muy engorroso, pero sí se va a empezar a trabajar con lo que son la indicación geográfica protegida, en el caso nuestro de los vinos de Baja California. Querétaro ya lo tiene, y seguramente los demás estados lo van a empezar a hacer, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su aporte, la verdad, sí nos da un sentido, ¿no? Hacia cómo vamos como país en el consumo y pues el estudio del vino, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, para finalizar, agradecemos a las y los ponentes que nos han mostrado pues sus resultados de las investigaciones en esta mesa. Les comunico que la constancia de participación se les hará llegar de forma o de manera digital
¿no? Y esperamos haber despertado aún más su interés en los temas tratados. La Universidad del Caribe, el comité organizador del 19º Congreso Internacional de Gastronomía, agradece a las y los ponentes y a la audiencia por su participación. Y con esto damos cierre a esta mesa y esperemos nos acompañen en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos por